¿Alguna vez te has preguntado cuánto de lo que ves en redes sociales es auténtico? ¿Qué significa ser realmente genuino en el mundo digital? Soy Karen Carreño. Anímate. Bueno, yo no estaba lista para exponerme al mundo. Yo empecé las redes siendo David. Todo. O sea, mi Instagram, mi TikTok, empecé como David. Y al principio era muy difícil ver esos comentarios. Porque luego ese tipo de personas en persona no te dicen nada. Pero todos se sienten muy poderosos Escribiendo, de claro. un teléfono. Llevaba 7 años tomando medicamento psiquiátrico. Ahorita ya voy a cumplir 6 meses que dejé los medicamentos. Entonces ha sido un proceso muy difícil con lo que estás viviendo. Todavía algo externo, una opinión externa sobre tu vida, sobre tu persona, en ese momento sí me pegaba muy fuerte. Y como no tenía una buena relación en ese momento con mi familia y todo, no tenía una red de apoyo. Eso en mi adolescencia tenía depresión, tenía ansiedad, bipolaridad tipo 2. Los ataques de pánico era algo asqueroso. Ya no podía, empecé con los TCA, que anorexia, bulimia, no aguantaba, o sea, el estómago se me empezó a destruir. Cuando me corté las venas. ¿Tú intentaste suicidar? Sí, yo después de la 7ª, 8ª vez que intenté suicidarme, dejé de contar. Tenía, horas que había salido del hospital y tenía los vendajes en los brazos. Dios mío. 2 semanas de mi vida, no me acuerdo de nada. No me acordaba ni cómo me llamaba. Terminé en rehab, es como que te controlan. Es un hospital psiquiátrico. Mira, las redes sociales te puedo decir al 100% que salvaron mi vida. Soy Hadassah Tirosh, anímate. Bienvenidos a mi segunda temporada. Hadassah Tirosh, Hadassah Tirosh. muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Shalom. Shalom. Así es como tú saludas a todos tus seguidores, en las redes. Sí, así empiezo los videos de Shalom y ya empiezo a contar mi día. ¿Y por qué comenzas así con Shalom? Shalom significa en hebreo hola, paz, adiós. Entonces lo uso más como hola, paz para todos. Me encanta porque lo dices de varias maneras, o sea, o muy suave o muy animada, depende de cómo sea depende tu del día. video, sí, justo, depende de la situación. Bueno, es impresionante que en 5 años en TikTok ya llevas más de 2,5 millones de seguidores. Sí. O sea, ¿cómo comenzó esto? ¿Por qué empezaste? Cuéntame esa experiencia. Todo empezó un poco antes de pandemia, pero justo ya el boom fue en pandemia. Subí un video que era un trend, pero era como más de Estados Unidos, de a quién te parecías, ¿no? De quién era tu mamá, quién era tu papá. Puse a Cameron Boyce, un actor que es de Disney, ya falleció, y Charlie D'Amelio. Y lo subí, se empezó a hacer viral, y aquí estamos. Pero ese video, o sea, lo hiciste, aparecía él y luego aparecías tú. Aparecía él, aparecía ella, o sea, aparecía Cameron, luego Charlie, y ya después salía yo, ¿no? Que era como la hija de ellos De dos, ellos ¿no? dos. Así era el trend. Y se empezó a hacer viral y nunca imaginé que con ese video podía, o sea, estuviera logrando las cosas que he logrado y estaría aquí, justamente estaríamos aquí. Y esa es una de las cosas que me ha impresionado mucho también de tus redes, porque tú eres muy auténtica. Gracias. ¿Cómo llegaste a ese punto? O sea, primero subías cosas random o así, o seguías Total. los trends, o en ¿cuándo fue el momento que dijiste, bueno, yo quiero ser de esta manera? Creo que ha sido algo muy cíclico. Al principio sí, o sea, eran trends, antes se llamaban pops, que ahorita sí se siguen usando, ¿no? Pero antes eran como los pops, como cositas de actuación y todo. Hay momentos que todavía me doy cringe, o sea, veo mis TikToks de antes y me doy cringe, pero... Pero nunca los has borrado. Ahí No, están. ahí se Ok. quedan, se Ok. quedan, nada más los que TikTok elimina, pero de ahí en fuera no. Y y ha sido un proceso muy divertido, pero también un poco difícil porque cuando la gente te empieza a ver, eres una persona que es ya visible en redes sociales, creo que ahí empieza como que las dificultades como emocionales y personales, porque yo no estaba lista para exponerme al mundo. ¿Y por qué fue difícil para ti? ¿Por los comentarios de las personas o...?
Por los comentarios. Yo empecé las redes siendo David. Ok. Yo empecé literal en TikTok, o sea, se ve como toda la transición que he tenido. Entonces, sí, no estaba lista para los comentarios que llegan de cualquier persona, ¿no? O sea, tus fotos eran masculinas. Sí, todo, todo, todo. O sea, mi Instagram, mi TikTok, empecé como David Y tus y comentarios, perdón, o sea, lo que decías, te ujú. comunicabas como Al un hombre. principio como David, como él, mis pronombres eran masculinos y ya en este tiempo fue la transición a Hadassah con mis pronombres femeninos. ¿Y cómo lograste eso? O sea, ¿recuerdas cuándo fue el día que dijiste, de verdad te aplaudo, qué valiente? Gracias. Porque esa es una de las cosas que yo pienso que en las redes la gente no es auténtica y a veces muestra una cosa que no es, ¿no? O sea, muestran Sí. cualquier otra cosa solamente para tener seguidores. Pero tú decidiste realmente irte por tu autenticidad y luchar por eso, pero tuvo que haber sido un momento crucial para ti. Sí, sobre todo, creo que todavía no estoy lista. O sea, te lo juro, sigo estando en el proceso porque siempre es algo nuevo. TikTok cambia, Instagram cambia, la gente cambia y ha sido un proceso, la verdad, muy bonito, pero también muy retador porque mi vida personal siempre ha estado, o sea, ya en esa parte de joven adulta, ha estado en una red social. Expuesta. Expuesta. Entonces llega el momento en que, por ejemplo, dejé de compartir mi vida personal porque siento que daba todo y yo no me quedaba nada. Y justo es algo que trabajé en terapia, que algunas cosas me las tenía que quedar a mí, porque exponía todo en redes sociales y siento que no había algo para mí. ¿Y cómo decides eso? O sea, ¿qué decides qué puedes postear o qué te quieres quedar tú? Yo creo que, no sé, momentos, por ejemplo, justo con mis amigos. Cuando estamos juntos, no vamos a grabar. O sea, vamos a disfrutar el momento. Y estoy con mis papás, no me voy a poner a grabar. Cada quien, ¿no? Hay gente que graba y hace su contenido y está increíble. Pero yo, por ejemplo, hace poco el año pasado me fui de viaje con mi mamá. Llegando a México, me quedé como hubiera grabado más contenido. Pero ese momento con mi mamá, o sea, no se Fue vuelve. privado, no Si lo es privado, cambias. fue nuestro. Ahorita hay que llegar a ese punto, me gustaría tocar ese punto contigo. Y no, si esos momentos se quedan en mi memoria y no en el teléfono. Que luego te gustaría verlos, ¿no? Para ti, o sea, guardarlos, esos momentos, pero fueron momentos solo de mi mamá y míos y es algo que se queda aquí. Eso es bonito. Sí, es algo muy lindo. Ahora mencionabas que antes te mostrabas como David y Ujú. luego cuando cambiaste a Jada, ¿hay una foto en especial que recuerdes así Am, prácticamente que digas, esta fue la foto que posteé y recuerdas como cuál fue el impacto que tuvo, cuáles fueron los comentarios, qué pasó, cuál fue la revolución que causó esto? ¿De David a Hadassah o de David De David a a Hadassah? Hadassah. Yo creo que un video que hice para una campaña de Nike, creo que ahí fue cuando dije, ok, estoy haciendo algo. O sea, fue cuando me la empecé a creer. Porque justo tengo mucho como este síndrome del impostor, que Ujú. lo estoy trabajando Que todavía no en crees terapia, todo así lo que bueno que te está no, o sea, pasando. yo como que imagino, como que me despersonalizo de decir, esta persona soy yo fuera de redes y esta persona soy yo en redes. Y no que cambie, sino que el, es- el estilo de vida cambia, ¿sabes? Porque, Ok. por ejemplo, no sé, en redes es como a mí me gusta, por ejemplo, mucho el maquillaje, ¿no? No me sé maquillar. Estoy aprendiendo. Justo en el modelaje y todo vas aprendiendo como tips, qué hacerte, qué no. Y disfruto mucho eso, por ejemplo, lo del maquillaje, como jugar con él. Y justo yo estaba antes en un grupo de TikTok, porque en pandemia se hicieron muchos grupos de TikTok. Y una de mis mejores amigas, que se llama Vale, fue la primera persona que me enseñó a maquillar. Me enchinaba las pestañas, me ponía tantito blush, me hacía Una un rayita delineado, aquí. hacía una Ajá. rayita, y yo me sentía fabulosa. Y ahí empezaste a encontrar a Jada. Ahí empecé. O sea, con el maquillaje y con más cosas, pero realmente a mí el maquillaje me ha gustado mucho. O sea, como que son momentos en el día, son segundos, momentos en el día que disfruto como este proceso, este ritual de sentirme más bonita. ¿Y cómo haces con los comentarios de las personas?
Pues mira, siempre ha sido difícil. Al principio, la verdad, sí me afectó mucho. Tuve que ir a terapia 100%, porque en ese momento que empezó la transición, yo en la salud mental no estaba al 100%. ¿Por qué no estabas al 100%? También porque era algo que estaba pasando dentro de Sí, ti. y porque yo bueno, llevaba 7 años tomando medicamento psiquiátrico, 7 años. Entonces, ahorita ya voy a cumplir 6 meses que dejé los medicamentos. Entonces ha sido un proceso muy, muy difícil y obviamente con lo que estás viviendo y todavía algo externo, una opinión externa sobre tu vida, sobre tu persona, sobre tu identidad, en ese momento sí me pegaba muy fuerte. Y como no tenía una buena relación en ese momento con mi familia y todo, no tenía una red de apoyo. Entonces, sí, al principio era muy, muy difícil ver esos comentarios que dices: "Oye, ni te conozco, ni me conoces, ni nada, ¿cómo es posible que me comentes algo?", ¿no? Porque luego ese tipo de personas en persona no te dicen nada, pero todos se sienten muy poderosos, detrás Escribiendo, de un claro. teléfono. Pero aparte, o sea, a mí también a veces me pasa y digo, pero ¿por qué me afectan si la verdad mi vida es completamente otra? Pero sí llegan a Sí. afectarte. Y ahora aparte, encima que tú estabas viviendo otro proceso muy, muy complicado, ¿por qué estabas en tratamiento psiquiátrico? ¿Hubo algo antes que pasó que también fue relacionado con las redes o fue más bien relacionado con algo No, personal? no, fue al principio, o sea, de mi vida personal. Yo desde chiquita, como creo que fue a los 2 3 años, yo tenía movimientos involuntarios. Y en ese tiempo me acuerdo que bueno, el psiquiatra le dijo a mis papás que se llamaba como descargas eléctricas, algo así. Entonces, como que en el cerebro, como que siempre tuve ahí cositas, ¿no? En la mente. Y ya cuando empecé la adolescencia fue cuando llegó la depresión, la ansiedad. Voy a hablar en pasado porque es un tip que me dio mi psicóloga. Tenía depresión, tenía ansiedad, bipolaridad tipo 2. Los ataques de pánico era algo asqueroso, pero asqueroso, que ya tiene, gracias a Dios, casi medio año que no me ha dado ni un ataque de pánico. Pero sí, empezó en mi adolescencia y fue cuando ya no podía, empecé con los TCA, que anorexia, bulimia. De hecho, hace poco, el año Wow. pasado, estuve en el hospital por la bulimia. Me fui de emergencias, me puse súper mal. Tenía cita con el dermatólogo y no aguantaba, o sea, el estómago se me empezó a destruir. ¿Pero era porque también querías verte más delgada o era Sí, porque, sí, o sí, sea, todo esto sí, es por la presión del sí, modelaje, la presión también del cambio de la vida, ajá, o sea, se juntó todo esto? sí, sí, justo ayer te acabo de llegar de Nueva York. Fue increíble un proceso, ahorita tocamos ese tema, pero a veces pienso que es algo de este pensamiento y de esta vida con la anorexia y la bulimia. Y digo, ya lo traté, ya fui al nutriólogo, sigo en terapia, excelente. Voy con 4 terapistas. Entonces, ¿Y cómo lo abordas ahora? Como, fíjate que siempre como que siempre regresa. O sea, es algo que justo tengo que platicar con mis psicólogos. Bueno, son todas mujeres psicólogas, porque siempre regresa, es algo que no he podido dejar. Y a lo mejor también es por el tipo de trabajo ¿tú que crees que llevo. las redes también te ponen mucha presión? ¿Qué Sí, son las claro. redes sociales para ti? Mira, las redes sociales, te puedo decir al 100% que salvaron mi vida, porque fue gracias a las redes sociales, estoy haciendo lo que siempre quise y ahorita ya las llevo de la mejor manera que puedo y sigo aprendiendo, porque todo el tiempo aprendes, pero sí tiene su complicación, porque se ve muy bonito como el resultado, por ejemplo, en fotos del modelaje, se ven muy padres las fotos, ¿no? Ya trabajaste con esta revista, y hiciste esta portada, artículo, la foto, la final es increíble, ¿no? Súper bonito. Pero nadie sabe todo lo que El pasó proceso para que que llegaras pasó hasta para ahí. llegar a esa foto, ¿no? O del TikTok, ¿cuánto puede durar? A mí me encanta hacer TikToks largos, amo hablar, o sea, a veces siento que no me para la boca. Y ahora ya pueden durar 10 minutos, ¿no? Pero que son 10, por ejemplo, que es lo máximo, ¿no? Que son 10 minutos de tu vida a todo,
o sea, todo el día, ¿no? O sea, es muy poco tiempo el fragmento que muestras en redes con lo que realmente es tu vida. Entonces ahí se vuelve como lo complicado y pues esta como actuación que das en redes sociales, ¿no? Que siempre he intentado o sea, verme tal y como soy, sobre todo cuando hablo, por ejemplo, de la salud mental, que es un tema que me encanta hablar en redes. Ay, no, qué difícil. Luego, por ejemplo, grababa unos que al terminar de grabar me daba un ataque de pánico. O sea, me daba un ataque de ansiedad. Pero tú lo haces, a ver, yo quiero preguntarte, ¿lo Sí, haces claro. también porque quieres exponer estos temas en público? Me imagino que también es para darle a la gente el ánimo de que también lo hagan, ¿no? Que también Sí, expongan, pero igual después viene el bajonazo, lo que sí. acabas de decir, o sea, te pasa entonces después esos ataques y luego cómo lo manejas, cómo haces para sobrellevar como que las redes no afecten tanto tu vida personal. Sobre todo es darle visibilidad, porque casi no sé, siempre, a ver, la salud mental ha estado toda la vida, ¿no? O sea, desde los inicios de la vida. Pero siento que hace poco se le está dando más visibilidad y más importancia a la salud mental. Y yo, por ejemplo, antes consumía mucho YouTube. Antes de dedicarme a redes, o sea, yo consumía YouTube demasiado, ¿no? Y no se hablaba, o sea, como que no escuchaba que alguien como yo, o por ejemplo yo que estoy en la comunidad LGBT, tuviera eso, ¿no? Todo era como color de rosa, todo padrísimo, fiestas, eventos, fotos, increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Y el mejor vestido y el mejor traje, etcétera, pero no como algo que vivimos, creo que todos, justo yo dicho por mi psicóloga, todos tenemos algún trastorno psicológico, Todos, 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 sí. todos. Unos que no han sido descubiertos, unos que no han sido tratados. Yo no veía eso en redes sociales, yo nada más veía el viaje, Lo el bonito. outfit, lo increíble, ¿no? La mejor edición, pero no como esta vulnerabilidad, esta, o sea, sensibilidad de lo que realmente es vivir como un adolescente o en mi caso como una mujer trans. Una transformación también que Sí, 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 estabas sí, viviendo. totalmente. Entonces dije: necesito hacerlo". O sea, necesito hablar. ¿Y recuerdas cuál fue el video que más impacto tuvo para tu Híjole, comunidad y para ti? yo creo que para mi comunidad es es diferente, ¿no? Cada quien a lo mejor puede tomar un video. Pero uno que me marcó mucho, hablando del tema de salud mental, creo que fue uno cuando me corté las venas. ¿Tú intentaste suicidarte? Sí, de hecho, eso ya lo he platicado. Yo después de la séptima, octava vez que intenté suicidarme, dejé de contar. O sea, me prometí a mí misma no volver a contar. ¿Y tú Yo contaste todo esto en redes? sí, 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 100%. Y fue un video en donde hablo justo de estos ataques de ansiedad, de depresión y todo. Y acaba de estar, bueno, tenía, sí, horas que había salido del hospital y tenía los vendajes en los brazos. Dios mío. Sí, igual, justo hablo en pasado, como me dijo mi psicóloga. También fui borderline, Bueno, pero que yo creo que todo esto, hablarlo de verdad es también sanador, ¿no? O sí, sí, sea, sí, sí. también hablarlo y también en pasado, porque ya es algo que ya estás superando y ya pasó. Pero, ¿y qué comentarios hizo la gente? O sea, si estoy ahorita en shock, yo no me imagino cómo pudo haber estado esa comunidad tuya cuando vio esto. A veces se culpa mucho a la persona externa, pero también es algo muy, también personal, ¿sabes? O sea, leer un comentario o recibir algún comentario de odio o acción de odio es como la gotita que derrama el vaso, pero ya el vaso está lleno, ¿no? Sí. Sí, ese momento fue de los momentos más fuertes que he tenido en mi vida. Algunos se van, algunos regresan, como te digo, la anorexia y la bulimia. Es algo como que ya había, según yo, ya había curado. Y no, me di cuenta de que no. Y justo ayer me mandaron unas fotos que llegó a México que hice para mi book y para mandarlas a Nueva York y a Los Ángeles. Y no me vi delgada, no me vi como yo quería estar. Porque llegué a México y empecé a comer, ¿no? Porque a mí me encanta la comida mexicana, me encanta, me encanta, me encanta. Pero ya es una perspectiva que Sí, tienes no, tú de ya es ti algo misma y psicológico, ya. ¿eh? Ya es algo psicológico, ya es algo psicológico.
pero es algo que pensé que ya había terminado y no. ¿Y ya hay alguna manera en la que lo abordas ya cuando sabes que esto va llegando, esos pensamientos o esos sentimientos que te van a empezar a llevar por este borderline? ¿Ya hay algo que tú misma empiezas como a actuar o a activar en ti Sí, para evitar? sí, luego es de que Reina, una de mis psicólogas, o Tania, también es que yo tengo 4. Entonces, de que, oye, mañana nos podemos ver. Sí, ¿a qué hora? Hay unas que las veo online y otras presencial. Y Pero sí, siempre es bueno tener este apoyo, ¿no? sí, sí, obviamente tener esta ayuda psicológica es lo mejor que puede hacer, pero justo es un privilegio que no muchas personas lo pueden hacer. Entonces, es algo que agradezco, que tengo las posibilidades o que me apoyan mis papás, porque justo una me la paga mi mamá para, para poder tomar terapia. De hecho, esa era una pregunta también que te quería hacer de toda esta transformación en redes, que es poner tu vida en público. ¿Qué piensan tus papás? ¿Qué han pensado tus papás de todo eso mientras pasaba toda esa transformación? Uy, ha sido un proceso larguísimo con mis papás, pero actualmente te puedo decir que mi mamá y mi papá son mis mejores amigos. Los amo, los Wow. amo, los amo. Ya hay mucha confianza, mucha aceptación. Han ido a terapia mis papás, entonces es algo que yo nunca pensé que mis papás fueran a terapia y han ido a terapia. Entonces actualmente todo es increíble, pero sí fue un proceso larguísimo de mucha desconstrucción. ¿Por qué? Porque para ellos era difícil, Sí, primero que tú pusieras tu vida pública, ¿cierto? O sea, igual, mi mamá nomás, ella también sufre cuando yo pongo algo público. Ahora, abordar temas tan vulnerables, tan delicados. ¿Qué te decía? ¿En algún momento se enojaron contigo? ¿En algún momento pasó? yo no hablaba con ellos, o sea, no tuve comunicación con ellos hasta hace poco, hasta bien, hasta el año pasado. O sea, en estos años que llevo de redes era una que otra palabrita que platicábamos, o sea, bueno, que hablábamos. Y ellos te decían como, ay, tú con tus cosas, o qué, Al principio sí era yo huí de donde vivía con mis papás y me vine a la ciudad con un sueño, con, ¿qué serán? 1,500 pesos. ay, Dios mío. Y me quedaba primero en casa de una amiga que se llama Didi y luego en casa de Dani. Me daban asilo, me daban comida, o sea, yo siempre les voy a agradecer y lo he dicho y les mando un beso. Y pero sí, o sea, yo huí de mi casa. Que actualmente te digo, o sea, amo a mi mamá, amo a mi papá y estamos ¿Y sanando. cómo sucedió eso para que se reconectaran? Creo que fue con mi papá fue antes. Mi papá ha sido más relajado en el tema. Hay cosas que no, por motivos personales, culturales y religiosos. Igual mi mamá. Es que mi mamá y yo somos iguales y siempre cuando te pareces mucho a tu mamá, a tu papá, chocas. ¿Sabes? Ellos ven algo, tú ves algo en ellos que es como, Mi mamá y yo nos parecemos demasiado. Y hace el año pasado nos fuimos de viaje mi mamá y yo porque hace un año yo planeé mi muerte. Ya era cuando dije, los intentos no funcionan, al final del día o me salvan o me salvo o pasa un milagro y no sucede, ¿no? Entonces dije, no, ¿Y voy a... cómo llegas a estos pensamientos? ¿Son días en los que vas pensando que vas a hacer algo contra ti? Justo todos los días es algo diferente, pero siempre lo he dicho, me decían, ¿estás triste? Y yo estaba triste, pero ahorita estás triste. O sea, sí, obviamente en el factor psicológico, pero yo lo sentía más como cansancio, siempre lo he dicho, cansancio. Me sentía cansada de todo. O sea, nada me llamaba la atención. Algo que, por ejemplo, siempre quise lograr, lo lograba y era como, ah, Pero no te sentías satisfecha, o sea, no, no nada. siempre, no sentías emoción, No, estabas era como ahí. algo mental y físico que nada me producía felicidad o ya hasta tristeza. O sea, llegó un momento en que ni siquiera me estaba triste. O sea, era un zombie, un zombie. No voy a decir como todo la búsqueda porque hay personas que pueden escuchar esto y no quiero que tomen ideas ni nada, pero
planeé en dónde podía ser legal, en dónde no era legal, qué podía hacer y todo. Bueno, yo mandé papeles, hice lo que tenía que hacer y como que no resultaba. Y al final le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. A tu mamá. A mi mamá. ¿Y qué dijo ella? No, obviamente al principio se En sacó shock. de shock, pero en terapia como que entendió que a lo mejor era lo mejor para mí, pero obviamente no lo era. O sea, ahorita ya lo veo y digo, gracias a Dios estoy aquí. Yo te quiero preguntar algo y bueno, y te respeto si no lo quisieras contestar, No, pero no, dime, dime. cuando pasaban todos estos shocks de intentos fallidos, gracias a Dios porque estás aquí hoy, ¿qué pensabas después? Era, como te decía, quería descansar porque me sentía muy cansada. Aunque durmiera 8, 10, 20 horas, yo no tenía descanso. Aunque viera a mis mejores amigos, viajara, nada me llamaba, nada, Todo este trabajo, todas las cosas que has hecho, todo lo bonito que ha pasado, todo lo nada. divino que, y no, nada te llenaba. Eran momentos, eran instantes, nada más. Y luego cómo retomabas otra vez para volver a sacar energía y volver otra vez a que el día brillara, porque el sol sale todos los días y a que tú de verdad sintieras eso. Te ¿Cómo lo lo juro, hacías? no sé. Creo que era algo, fue de Dios, nada más. Yo soy una persona muy creyente. Ya no me considero religiosa, me considero espiritual. Igual yo. Pero Dios, porque yo ya no podía. Tuve un momento muy fuerte también en donde 2 semanas de mi vida no me acuerdo de nada, de nada. O sea, no me acordaba ni cómo me llamaba. Terminé en rehab. Mi mamá me metió en rehab. No por drogas y alcohol, no, 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 sino por esta parte de borderline. Depresiva. Sí, porque hay este tipo de rehab que es para personas que se han intentado suicidar y tienen depresión y todo. Entonces, como que te controlan. Es un hospital psiquiátrico. Porque 2 semanas yo no supe de mi vida, no sabía ni cómo me llamaba, ni nada. O sea, nada. O sea, y justo es algo que yo le decía, es normal. O sea, le platicaba a mi psicóloga de que no me acuerdo de mi vida. Me decían, sí, es normal, son traumas. O sea, yo, por ejemplo, de estos años, tengo, o sea, ¿cómo es el nombre? Lagunas mentales. O sea, no me acuerdo de muchas cosas. Y ahora que hace un ratito mencionaste que las redes te salvaron la vida, ¿tú crees que eso es una de las cosas por lo menos que te motiva cuando pasas por todos estos lapsos, de pronto volver a ponerte el make-up, arreglarte, hacer el video divino de TikTok? ¿Tú crees que eso te ayuda? ¿Sabes qué me fortalecía mucho? Verlo, o sea, por ejemplo, subía un video, o actualmente, ¿no? Sube un video y ver los comentarios de que no, o sea, hay alguien que también está viviendo lo que tú estás viviendo y no solo de tu edad ni parte de la comunidad, o sea, mamás, papás, abuelitas. Por ejemplo, a mí me da mucho sentimiento los mensajes de las mamás, porque luego me encuentro a señoras en la calle, ¿no? En el súper, en una plaza, etcétera, donde me dicen, yo veo tus videos para entender a mi hijo o a mi hija. Ay, qué Y eso es muy divino. lindo. O sea, creo que era más el subir video para tener como para no sentirme sola, porque también eran momentos mucho de soledad, por eso digo que también me salvó, porque empecé a crear una comunidad muy bonita en donde todos como que nos acompañábamos en ese proceso y hasta la fecha. Entonces eso era lo que me motivaba más, como sentir que hay alguien que no está sola en este proceso. Claro, eso ayuda. Sí. Encontrar y lo que tú dices, dar un mensaje a las personas, ¿no? Que Ujú. encontrarte esta gente que te dice que tienen empatía con lo que te está pasando también y que das un mensaje para ellos. Exacto. Aparte de esta comunicación que encuentras en las redes, ¿algo más te ha dado las redes? ¿Te dio trabajo? ¿Te ha Mm. ayudado porque ahora, pues imagínate, trabajas en Nueva York, estás en una super agencia. Justo, ha sido un proceso padrísimo, te lo juro, padrísimo, es súper divertido, pero gracias a Dios tengo un equipo maravilloso en la parte de creadora de contenido. Mi agencia se llama Belong, que justo Brenda, Romina, Axel
bueno, y ahorita Dani, ellos me salvaron la vida al principio, justo en mis momentos más fuertes. Yo que no tenía familia aquí en México. Bueno, sí, pero pues muy ausente, ¿no? Realmente no existe. O sea, ya ni considero que tengo familia. Por elección sí, no por nacimiento. Ellos fueron mi familia. O sea, ellos me salvaron la vida. Ellos fueron los que te ayudan a crear el contenido. Ellos me llevan la parte de las redes. O sea, ellos Ok. son como mi equipo de trabajo, mis managers. Y en la parte de modelaje es Queta Rojas. Entonces es súper divertido. O sea, me encanta. Hay algo que, por ejemplo, justo a mí para distraerme de todo y, por ejemplo, dejar de sentir esto era el trabajo. O sea, yo me enfoqué en el trabajo. Era lo que me motivaba. ¿Y tienes algunos otros influencers que te motiven? ¿Algunas otras personas que tú sigues Sí, sí, sí. que te Creo que llaman? van cambiando, ¿no? Cada vez van saliendo más personas, pero sí, sí, claro. Pero, ¿quién me encanta? Ay, por ejemplo, me da mucha risa Yesini, lo amo. Lo quiero muchísimo, está muy chistoso. Es que diferente, ¿no? Porque hay como comedia, beauty, motivación, cantantes. Entonces, es lo padre también de las plataformas que Sí. encuentras o sea, te saca el algoritmo, por ejemplo, TikTok o Reels. Eso te iba a preguntar, ¿crees realmente en lo del algoritmo? O Sí, sea, sí sí, funciona. sí Sí te basas funciona. en eso, en... No, y como creador cambia. O sea, llegan temporadas en los que cambian. Entonces tienes que hacer ahora videos más largos o videos más cortos o solo audios. O sea, va cambiando. Va cambiando. ¿Y qué te gusta más, TikTok o Instagram? A ti te gusta más TikTok, A mí me ¿verdad? gusta más TikTok porque ahí me siento más yo. Porque en Instagram como que subo más mi trabajo, como que el resultado final, ¿sabes? Pero en TikTok es como más personal, o sea, puedo contar desde lo más, absurdo, como desde lo más profundo y con más tiempo. Y como te digo, a mí me encanta hablar, o sea, TikTok me da 10 minutos para hablar ahorita, entonces digo, amo. Bueno, pues yo sí quiero que me des como una idea de cómo se hace, porque soy malísima, malísima para TikTok. O sea, cómo busca uno un persona, pues tú lo que hiciste realmente, como te dije al principio, te aplaudo porque te fuiste por ser auténtica y encontrar tu propio ser y expresarlo a todo el mundo. Pero ¿cómo hace uno realmente para encontrar un perfil en TikTok que le funcione? O sea, ¿cómo logra uno eso? Yo creo que te vas dando cuenta del contenido que vas subiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo amigos que, no sé, hacían comedia y empiezan a hacer otro tipo y como que no les va funcionando, entonces regresan en lo que les iba bien, ¿no? Y yo siento que mi TikTok, justo luego me preguntan como, ¿cuál es tu contenido, no? Yo de todo un poco. O sea, puedo subir desde outfits, maquillaje, viajes, el modelaje, salud mental, o sea, como que me gusta tener un poco de todo, excepto baile. Nunca, No llegaste a eso. no, hasta la temporada de pandemia que era como o sea, el trend, los trends eran de baile. O los que imitan una escena de una película o los que imitan una escena de algo, tampoco Esos hiciste eran eso. los pops. Ah, ok. Viste Eso que es sí, que por eso en mi ni siquiera... época de cringe que digo, ay, las veo y digo, ay, no, 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 Esos no. también les hiciste. Sí, eso sí, pero baile no, porque no, baile no, no, tengo dos pies izquierdos. No, 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 baile sí no. Quisiera bueno, después de toda esta experiencia de verdad tan real, porque es que de verdad que estoy emocionada, impactada de conocerte, de que fueras tan honesta y tan abierta a contar todo este tema. Quisiera que le dieras un mensaje a la gente que está intentando por lo menos entrar al mundo de las plataformas, de las redes sociales, pero quiero que el mensaje que les puedas dar es cómo hace la gente para encontrar esa autenticidad que tú encontraste. Creo que es ser muy fiel a ti mismo y realmente que te abras. En las redes sociales hay demasiadas apariencias. Todo se ve bonito, todo se ve mágico y así, pero sé tú. Si eres una persona que es muy chistosa, cuéntalo, o sea, platícalo. Si te pasa algo fuerte en tu vida, compártelo, porque allá afuera hay personas que están en una situación similar a la tuya y puedes ayudarlos y también te ayudas. Entonces, sean realmente como ustedes son a su día a día
Y creo que se nota cuando un creador de contenido es genuino a cuando solo es pose, pose, pose. Entonces sean ustedes, que les valga. Ahorita justo con los comentarios, ahorita ya no. O sea, ahorita ya no. Ya pasó esa etapa. Eso te iba a preguntar. Ya pasó ¿Cómo esa manejas etapa, eso? Ya pasó esa etapa en donde me afectan. O sea, ya veo un comentario y digo, ay. Y ahorita que ya hay muchas normas de la comunidad, ya sea en Instagram o en TikTok, sobre todo en TikTok, porque en Instagram como que no lo he visto mucho, pero más en TikTok que sí hay como, ya limitan comentarios de odio. Igual en Pero likes y así. los borra TikTok Los o guarda. como. Ah, ok, O sea, ok. la gente puede comentar, pero TikTok los guarda. Si pones como palabras claves, TikTok los guarda. O cuando TikTok sí detecta como algo de odio, o sea, un comentario de odio, lo guarda. Entonces, unos sí pasan, claramente, porque la gente es muy creativa. Para decir lo que quiere Si decir, Dios pone mío. signos, pone palabras, algo, ¿no? Diferente. Entonces, son muy inteligentes. Pero actualmente, ya hasta me da risa. O cuando lo leo, Wow. ya me creé esta defensa, este mecanismo de defensa de que al leerlo, o sea, te lo juro, se me pasa, o sea, es como, es un decir, Ponle una carita de emoticon y ya. ujú, y es Ay, ay. como, siempre va a ser un vato. Sí, 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 bye. Tu voz, tu cuerpo, etcétera, etcétera, es como, ya pasa, ¿sabes? Ya no me afecta como antes. O sea, ese proceso, gracias a Dios, en terapia lo he podido llevar muy bien. Y ahorita las redes sociales me están encantando. O sea, lo estoy disfrutando mucho este proceso. Justo ahorita en Nueva York como que disfruté mucho este proceso de crear contenido, porque hay etapas que, o sea, lo he platicado con mis amigos creadores, que hay momentos que no quieres grabar. O sea, te lo juro, quieres desaparecer del mundo. Y hay Y como que no te momentos, motiva nada nada tampoco. te motiva, no tienes ni que contar, no quieres contar, o sea, te bloqueas. Pero ahorita como que otra vez empieza esta creatividad y ya después ahorita de los 6 meses que casi cumplo sin el medicamento, no, es un cambio abismal. O sea, todas las personas que me han visto y me conocen me dicen, estás más lúcida, estás más feliz, estás más contenta, Genial. platicas mejor, no te Wow. vas en la plática, porque obviamente estaba de Lulu y se me iban las palabras, ¿no? Y obviamente, bueno, digo que dejé el medicamento, pero no porque yo quise, sino por mi psiquiatra, o sea, para que no se automedique ni nada. Fue porque me dio de alta la psiquiatra y me dijo, podemos intentar ahorita ya estar sin medicamento, para que no se automediquen. No, la verdad que te Gracias. aplaudo, de verdad. Muchas gracias por estar aquí, por compartir No, esta muchas experiencia gracias. contigo, por ser un gran ejemplo, de verdad, No, gracias por la invitación. de valiente y de autenticidad. Quiero Gracias. darte un detallito. Ay. Amo que todo está súper holístico. Se siente como terapia. Sí, qué bueno, me Tania, encanta, ay, esa es la no, idea. wow. Y el color. Es la matista, ¿La metiste para qué es funciona? una de mis piedras favoritas, lo tengo que decir. Y esa sirve para la comunicación, la creatividad y te ayuda a activar la intuición. Amamos. Muchísimas gracias. Qué bonito. Y yo para la comunicación me hace falta. Bueno, no, tú ya vas Y en yo, el super camino tú y con yo la aquí, comunicación. así. No, me encanta. Muchísimas A gracias. ti, Me muchísimas gracias encantó de el verdad. lugar, la comunicación. Justo Tania, mi psicóloga, pero ella es la holística. Se siente así, muy tranquilo, las vibras muy bonitas. Pudimos platicar muy bonito y gracias por la oportunidad y por el espacio. A ti, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos a la próxima. Si te gustó este podcast, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita. Para más contenido, sígueme en mis redes sociales.